La Iglesia, nuestra Iglesia Católica es una sola Iglesia, fundó Jesucristo. Es santa porque quien creó la Iglesia es santo. Es apostólica por la sucesión apostólica de 267 papas hasta el momento. La Iglesia es la unión de todos los fieles en el mundo. Somos una comunidad que cree, que creemos, que formamos el reino de Dios en la tierra, que también hacemos parte o conformamos el cuerpo místico de Cristo, quien es la cabeza. La Iglesia se entiende también como aquellos que pertenecemos a ella, somos los llamados, somos Iglesia. Y así se hace referencia a todos los hombres. Cuando Dios nos dice, arrepentíos y creed en el Evangelio, es notable que ninguna de estas definiciones dejan un espacio para que haya división alguna, porque la Iglesia debe reflejar la unidad de Dios en la Santísima Trinidad. Padre Creador, Hijo Salvador, Espíritu Santo Santificador. También dijo Jesús, conságralos en la verdad, tu palabra es verdad. Así como tú me enviaste al mundo, yo también los envío al mundo. Por ellos me consagro para que también ellos sean consagrados en la verdad. No ruego solamente por ellos, sino por los que gracias a su palabra creerán en mí. Que todos sean uno, como tú, Padre que estás en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Yo les he dado la gloria que tú me diste, para que sean uno como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que su unión sea perfecta y el mundo conozca que tú me has enviado y que yo los amé como tú me amaste. Jesús nos amó hasta entregarse por nosotros en la cruz. Hay también una autoridad que confirió Cristo a la Iglesia. La unión perfecta con Cristo tiene su misión en el que el mundo crea en Cristo. Desde el Concilio de Trento realizado con el objetivo principal de darnos enseñanzas como todos los concilios. Dice que la Iglesia es la unión de todos los que profesan la misma fe en Jesús, los que participamos en los sacramentos, en la obediencia al sumo pontífice, al romano pontífice, que es el vicario de Cristo en la tierra, que representa a Cristo entre nosotros, en unión y en comunión con todos los obispos del mundo. En esta definición en Trento se excluye a los apóstatas, herejes y cismáticos, pues ellos rehúsan someterse a la autoridad del Papa.
En el Concilio Vaticano II ya se reconoció la perfección de esta realidad en aquellos que están en unión completa con la Iglesia Católica. Todos pertenecemos al Señor. Sin embargo, Cristo no creó una denominación cristiana. Hay muchos grupos cristianos que hay regados por todo el mundo que no se pueden considerar un todo en unidad con Dios en la Santísima Trinidad, o el reino de Dios que es solo uno y último, y tampoco pertenecen al cuerpo de Cristo, pues el cuerpo de Cristo no puede ser dividido. La Iglesia Católica es una, es la misma en en todo el mundo. Nos enseña, nos gobierna, nos santifica por medio de la autoridad que Cristo confirió al mismo Pedro y en cabeza de Pedro a todos los obispos del mundo. Y la misión es que utilicemos ese don que Dios nos dio para la salvación de todos. Aquellos que rechacen la autoridad que tiene la Iglesia Católica ponen en peligro mortal la salvación de sus almas. Los evangelios nos muestran que Cristo creó su iglesia para dar testimonio de sí mismo, para dar testimonio de sus enseñanzas, con su ejemplo, a toda la humanidad. Prometió asistir, cuidar y guiar a su iglesia para siempre, por siempre, proveerla de lo que necesite para su misión. Nos enseñó que tenemos el compromiso de completar esta tarea, que debemos trabajar para nuestra iglesia, que Cristo es el más importante de ayer, de hoy, de siempre, que siempre es el mismo, que esa tarea la debemos hacer sin demora. Cristo además nos dio muchos avances de los evangelios porque sabemos que nada estaba escrito como lo conocemos hoy. Era el Antiguo Testamento en papiro, pero ya con la venida de Cristo y su presencia entre nosotros, nos enseñó cómo vivir, cómo estar unidos a Él, las enseñanzas que nos dio para alcanzar la vida eterna y además cómo se sacrificó su propia vida por nosotros. Dios espera que todos nosotros como iglesia hagamos todo tal como nos enseñó Jesucristo. Él iba caminando, encontraba enfermos, pecadores, no tuvo reparo en asistirlos. Jesús en su enseñanza nos habla de la vocación que debemos tener, vocación apostólica para proclamar su evangelio sin reservas. Jesús al hacerlo manifiesta su divina autoridad para pedirnos, para demandar una dedicación total
de aquellos que Él selecciona para llevar a cabo su misión. Y por eso designó primero a sus 12 apóstoles. Luego llamó a otros 72 y los envió de dos en dos para que fueran por todas las ciudades a llevar la buena nueva. Y siempre dijo: la cosecha es mucha, pero los obreros pocos. Rogad al dueño de la mies que envíe obreros a, a su vid. Yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Pidió que no llevaran dinero, ni calzado, ni alforja, ni se detuvieran a saludar a nadie por el camino. Y cuando llegaran en la casa donde los recibieran, deberían permanecer hasta que terminaran su misión, comiendo y bebiendo de lo que les daban, porque el trabajador merece su salario. Y les dijo que no fueran de casa en casa, sino que donde los recibieran, ahí permanecieran. Y les pidió que le dijeran a la gente que el reino de Dios se ha acercado, está muy cerca. Jesús también le dijo a los 72 que dieran testimonio en toda Judea. Esos hombres se pueden considerar como modelos proféticos de la iglesia, porque ellos extendieron de principio la palabra, predicando la buena nueva con todas las ciudades. Después hay que hacerse una pregunta. ¿Estamos trabajando por el reino de los cielos? El reino de los cielos lo podemos tener aquí en la tierra. ¿Estamos haciendo y siguiendo las enseñanzas de Jesús obedientemente? Somos obedientes no solo a sus mandatos, sino a la autoridad que nos ha dejado Cristo de sí mismo aquí en la tierra. Las Sagradas Escrituras le dan mucha autoridad a la Iglesia, pues su origen es divino. En ella Cristo ora a Dios Padre, pidiendo que, dice, santifícalos en la verdad. Tu palabra es la verdad. Como tú me enviaste al mundo, yo los envío también al mundo. Y por ellos me santifico a mí mismo para que también ellos sean santificados en la verdad. Cristo hizo a su iglesia madre y maestra. Como madre, ella tiene autoridad y responsabilidad de guiarnos, de enseñarnos, de nutrir a ese rebaño de Cristo en la verdad. También dijo Jesús: me ha sido dada toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que yo os he mandado. Y os aseguro que estaré con vosotros siempre
hasta el fin de los siglos. Y la Iglesia como maestra tiene el deber de enseñar la verdad de Cristo a todos aquellos que quieren conocerlo, que quieren seguirlo, que quieren obedecerle. La Iglesia gobierna y santifica con la autoridad que Cristo les ha enseñado. Veamos cómo cuando regresaron a Jerusalén, subieron luego al lugar donde se alojaban. Y Pedro, Juan, Felipe, Andrés, Tomás, Bartolomé, Mateo, Santiago, el hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, todos en un mismo espíritu se dedicaban a la oración, junto con todas las mujeres que los acompañaban y los que eran llamados hermanos de Jesús y de su madre, la Santísima Virgen. Y sucedió que por aquellos días Pedro se puso en pie en medio de todos. Eran un grupo como de 120 personas y les dijo: hermanos, tenía que cumplirse la escritura que por boca de David había predicho el Espíritu Santo en cuanto a Judas, el que sirvió de guía a los que arrestaron a Jesús. Judas se contaba entre los nuestros y participaba en nuestro ministerio. Con la paga obtenida por el crimen, Judas compró un terreno. Allí cayó de cabeza, se reventó, se le salieron las vísceras. Todos en Jerusalén se enteraron de esto, así que aquel terreno fue llamado Akeldama, que en nuestro idioma quiere decir campo de sangre. Y continuó Pedro, porque en el libro de los Salmos está escrito: que su lugar quede desierto y que nadie lo habite. También está escrito: que otro se haga cargo de su puesto. Por tanto, es preciso que se una a nosotros un testigo de la resurrección, uno de los que nos acompañaban todo el tiempo con el Señor Jesús cuando moró entre nosotros, desde que Juan bautizaba hasta el día en que Jesús fue tomado de entre nosotros. Así que propusieron dos nombres: José, llamado Barsabás, apodado el Justo, y a Matías. Oraron todos al Señor y le dijeron: tú que conoces el corazón de todos, muéstranos a cuál de estos dos has elegido para que se haga cargo del servicio apostólico que Judas dejó para irse al lugar que le correspondía. Luego echaron suertes y fue elegido Matías, que desde entonces fue contado entre los apóstoles. Desde ya Pedro usaba esa autoridad que le confirió Jesús, y todos los apóstoles nombraron sucesores para continuar esa misión iniciada por Cristo inmediatamente después de la ascensión. Ellos se reunieron en el cenáculo de Jerusalén bajo la dirección de Pedro. María Santísima, nuestra Madre, los estaba acompañando. También estaba presente allí.
Y la primera orden del día fue seleccionar el nombre que iba a reemplazar a Judas Iscariote, de manera que todo el pueblo apostólico de la iglesia estuviera completo y Pedro y otros apóstoles supieron que era Matías el sucesor. Siempre unidos en oración, acompañados por la Santísima Virgen. Vemos cómo en 2 Corintios Pablo dice: brilló la luz en medio de las tinieblas. Es el que hizo brillar su luz en nuestros corazones para que resplandezca el conocimiento de la gloria de Dios reflejada en el rostro de Cristo. Pero nosotros llevamos ese tesoro en recipiente de barro para que se vea bien que este poder extraordinario que procede de nosotros no es nuestro, sino que viene de Dios. Sin embargo, en la Iglesia Católica, la sagrada tradición que es guardada como un tesoro en vasos de barro, guarda todo el testimonio presencial de los apóstoles sin interrupción ninguna. La Iglesia tiene autoridad para enseñar doctrina. Cristo prometió permanecer con su iglesia para siempre, guiándola a través de la presencia y la acción del Espíritu Santo. Él ora delante de Dios Padre por la fe de Pedro y de sus sucesores los obispos. En las Escrituras, en Santiago se dice: la oración del justo es de gran poder y es efectiva. Como nadie es perfectamente justo más que Jesús, solo Jesús es justo, podemos estar seguros que la Iglesia, guiada por Pedro y por sucesores, no fallará en enseñar la verdad. La misma presencia de Cristo entre nosotros es ya una garantía para que la Iglesia cumpla con su misión. Y nos dice Jesús en Mateo: de cierto os digo, estoy con vosotros hasta la consumación de los siglos. En Mateo 16 dice: sobre esta roca edificaré mi iglesia, y los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Es imposible para la iglesia que pueda enseñar un error o confundir al pueblo. Las enseñanzas de la iglesia son infalibles, pero no es así las meras opiniones de sus miembros. Cristo nos enseña que cuando los obispos de la iglesia enseñan en unidad sobre asuntos de fe, de moral, de liturgia, hay esa enseñanza cierta. Veamos cómo en los primeros días de la iglesia los apóstoles tuvieron que decidir si los paganos conversos estaban obligados a seguir el mandamiento del Antiguo Testamento sobre la circuncisión. Y en Hechos 15 dice: al Espíritu Santo y a nosotros nos ha parecido bien no imponeros ninguna carga aparte de los siguientes requisitos: absteneros de
lo sacrificado a los ídolos de sangre, de la carne de animales eh, y de la fornicación. Bien haréis si evitáis estas cosas. Y los apóstoles ejercen también su autoridad magisterial para definir la doctrina de la iglesia. Y cuando lo hacen están anulando lo registrado en la ley de Moisés. No, están simplemente haciendo lo que les parece. No, están atentos a la guía que les dé el Espíritu Santo. Dios está decidiendo el asunto por medio de los obispos de su iglesia. Si los apóstoles no tuvieran autoridad que fue recibida de Cristo por medio de los apóstoles y la asistencia permanente del Espíritu Santo, este pasaje sería prueba de un caso severo de apostasía. Después de este primer ejemplo de autoridad magisterial de los apóstoles, otros como San Pablo, San Pedro, Santiago, San Judas Tadeo y San Juan nos dejaron muchas cartas, hermosas cartas, en las que ellos también ejercen la autoridad de enseñar, de dirigir, de guiar. Las escrituras no dejan duda de que los apóstoles, con la asistencia del Espíritu Santo, tienen el poder de guiar a la iglesia en verdad, la verdad que nos fue revelada. Todos los obispos de la Iglesia Católica continúan ejerciendo hasta hoy esa autoridad heredada de los apóstoles. La jerarquía de la Iglesia subsiste hasta el día en que Cristo retorne de nuevo en gloria. Y lo más hermoso que recibe la Iglesia es su autoridad para podernos llevar a todos a la salvación. Esa autoridad, sabemos, proviene de Jesús, quien dio esa autoridad a sus apóstoles y a sus sucesores de manera que puedan enseñar en su nombre. ¿Cuál es entonces la misión de la Iglesia? Trabajar con Cristo para salvar a toda la humanidad. Dice Mateo 20, pero Jesús los congregó y les dijo: vosotros sabéis cómo los gobernantes de las naciones se enseñorean y cómo sus hombres fuertes imponen su autoridad sobre ellas. No debe ser así entre vosotros, sino que quien quisiera ser grande entre vosotros debe ser siervo de todos, y quien quiera que desee ser el primero entre vosotros debe ser el último, el esclavo de todos, así como el Hijo del Hombre vino, no para ser servido, sino para servir, para dar la vida en rescate para la redención de muchos. Los evangelios nos muestran cómo Jesús le da a sus discípulos la gracia de la paz con sus palabras. La paz os dejo, mi paz os doy, no como la da el mundo, os la doy. Esta gracia de la autoridad es dada de esa misma manera.
Y los discípulos tienen que ejercer de un modo diferente del mundo. La iglesia usa la autoridad para salvar almas, para hacerlas libres. La iglesia tiene autoridad para gobernar, no como lo hacen los hombres en el mundo, los gobernantes del mundo. Por el contrario, la iglesia ha sido puesta en el mundo para guiar a los hombres a la libertad por medio de hacerlos hijos de Dios. Dice Juan 13. Sabiendo Jesús que el Padre había puesto todas las cosas bajo su dominio y que había salido de Dios y a él regresaba, se puso en pie, se quitó sus vestiduras, se ciñó con una toalla, entonces puso agua en una jofaina y arrodillándose comenzó a lavar los pies de los discípulos y a secárselos con la toalla con la que se había ceñido. Y se acercó a Simón Pedro y éste le dijo, Señor, ¿tú vas a lavar mis pies? Jesús le dijo, lo que estoy haciendo no lo puedes entender ahora. Sin embargo, luego lo entenderás. Pero le respondió, tú nunca lavarás mis pies. Jesús le respondió, si no lavo tus pies, no tienes parte conmigo. Simón Pedro le dijo entonces, Señor, no solamente mis pies, sino mis manos y mi cabeza. Jesús le respondió, quien se ha bañado no tiene necesidad de lavarse más que los pies, porque está todo limpio, pero no todos vosotros estáis limpios. Y él dijo esto porque sabía que uno de ellos lo traicionaría. Y por eso dijo, no todos vosotros estáis limpios. Una vez que hubo lavado los pies de todos y se hubo vestido y sentado en su lugar, les dijo, ¿sabéis lo que he hecho con vosotros? Vosotros me llamáis maestro y señor y hacéis bien en hacerlo porque lo soy. Si entonces yo que soy vuestro señor y maestro he lavado vuestros pies, vosotros debéis lavaros los pies unos a los otros. Por eso os he dado el ejemplo para que hagáis entre vosotros esto que con vosotros he hecho. Y ciertamente os aseguro que ningún siervo es más que su amo y ningún enviado es más que quien lo envió. ¿Entendéis esto? Dichosos seréis si lo ponéis en práctica. Ahí vemos cómo Pedro tiene que desaprender los modos del mundo y gentilmente permitir que nuestro Señor lo guíe. Es maravilloso, la iglesia no es más grande que nuestro Señor y Maestro. Su vida debe ser una vida de servicio y sacrificio para otros. Lavar los pies de los discípulos ilustra el poder divino de quitar el pecado. Los pies que llevan la buena nueva al mundo deben estar siempre limpios. Consideremos algunos versículos y la diferencia que hay entre los pies del mensajero de la salvación con los pies de aquel que está inclinado a correr tras el pecado. Veamos en Isaías. Cuán hermosos son sobre las montañas los pies del mensajero que trae buenas noticias, las buenas nuevas de paz y salvación, las nuevas que ya reina
el Dios de Israel. Proverbios 6. Hay 6 cosas que odia el Señor, 7 que son una abominación para él: ojos altaneros, una lengua mentirosa, manos que derraman sangre inocente, un corazón que fragua planes malvados, pies que se apresuran al encuentro de la maldad, un falso testigo que declara mentiras, un hombre que siembra la discordia entre sus hermanos. El Señor Jesús le lavó los pies a los discípulos para enseñarles qué es la humildad en el ejercicio de la autoridad. Y la iglesia está obligada a vivir esta regla de sacrificio y de servicio humilde que Jesús mismo nos dejó. La iglesia tiene autoridad de perdonar pecados, de reconciliar a los pecadores con Dios. La intención de reconciliar a los hombres con Dios, hacer un instrumento de servicio a la humanidad, buscando siempre la salvación de todos. Todas estas acciones que Jesucristo nos dejó registradas en los evangelios están dirigidas a la salvación de las almas. Nosotros debemos trabajar por el reino de los cielos, ayudarle a Jesús en la salvación de las almas. Lo mismo sucede con la iglesia. La autoridad que se fue recibida de manos de Jesús y del primer cuerpo apostólico persiste en la iglesia junto con la misión de salvar almas. El catecismo de la Iglesia Católica nos dice en el numeral 1444: al hacer partícipes a los apóstoles su propio poder de perdonar los pecados, el Señor les da también la autoridad de reconciliar a los pecadores con la iglesia. Esta dimensión eclesial de su tarea se expresa particularmente en las palabras de Cristo a Simón Pedro, que le dijo: a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Y consta que también el colegio apostólico, unido a su cabeza, recibió la función de atar y desatar dada a Pedro en Mateo 18. Veamos cómo la autoridad divinamente concedida en el centro de todas las respuestas a las objeciones que se hacen contra la doctrina y la tradición católica. La Iglesia afirma ser la Iglesia fundada por Jesús, quien puso su propia autoridad a los apóstoles, se la pasó a ellos para que ellos pudieran llevar la buena nueva de la salvación a la humanidad entera. Esos hombres y esos sucesores tienen autoridad de reconciliar a los pecadores con la iglesia por el poder y la autoridad de Jesucristo. Asimismo, pueden absolver los pecados, dispersar indulgencias, enseñar los caminos de Cristo hasta poder liberar las personas que sufren bajo el poder de los demonios. Como ya hemos visto, esas enseñanzas de la Iglesia son infalibles en cuanto a doctrina y moral, y bajo la guía de los obispos en unión con el Santo Padre, el Papa, la Iglesia
es un rebaño, es un rebaño de Cristo a través de todos los tiempos, interpretando las escrituras, administrando los sacramentos, representando a Cristo en la tierra hasta que Cristo retorne en gloria con todos sus ángeles.